Hay escritores que construyen mundos para escapar de la realidad. Y luego está Douglas Adams, que construyó uno para burlarse de ella. Mientras otros autores de ciencia ficción imaginaban civilizaciones perfectas, imperios galácticos y guerras cósmicas, Adams se preguntó cosas mucho más esenciales como ¿por qué los humanos insisten en ser tan serios? ¿Por qué damos por hecho que el universo tiene sentido? ¿Y qué pasaría si al final de todo la gran respuesta a la vida, el universo y todo lo demás fuera solo un número absurdo que no significa nada? Spoiler alert, 42, if you know, you know. Desde su irrupción, Douglas Adams se sintió como un saboteador infiltrado en un género acostumbrado a la solemnidad. Mientras los demás construían epopeyas, él escribía chistes sobre peces traductores, androides deprimidos, puertas que suspiran de placer al abrirse y naves espaciales diseñadas con mal gusto. Su gran hazaña no fue solo hacernos reír, fue demostrarnos que el humor también puede ser una forma legítima de pensar el mundo, incluso, o sobre todo, cuando ese mundo parece un completo disparate. Lo más sorprendente es que Adams no escribía para ser gracioso, escribía porque no podía evitar ver el absurdo en todo. Su obra está atravesada por esa mirada británica que mezcla flema y sarcasmo, que observa el caos del universo con una ceja levantada y una sonrisa resignada. Le fascinaba la ciencia, pero no la reverenciaba. Admiraba la lógica, pero disfrutaba cuando fallaba. Era el tipo de persona que podía pasar horas reflexionando sobre física cuántica y terminar preguntándose si los delfines no nos están engañando a todos, fingiendo ser simpáticos mientras planean su huida del planeta. Y sin embargo, bajo toda esa capa de ironía, había algo profundamente humano. Adams entendía que el humor no es solo una forma de escapar de la angustia, sino también una herramienta para soportarla. Por eso sus libros siguen conectando, porque detrás de las carcajadas hay una ansiedad existencial que todos reconocemos. Nos reímos porque nos sentimos reflejados y porque es la única manera de no entrar en pánico. Su legado no se mide en premios, sino en sonrisas incrédulas y cejas arqueadas. En lectores que siguen llevando una toalla el 25 de mayo. En miles de personas que aprendieron de él que, ante el caos, la mejor respuesta no es la solemnidad, sino el ingenio. Douglas Adams no escribió ciencia ficción para mostrarnos el futuro, sino para recordarnos que el presente ya es lo suficientemente ridículo como para tomárselo demasiado en serio. Y quizás esa sea su mayor hazaña, habernos enseñado que pensar el universo con seriedad es agotador, pero pensarlo con humor puede ser, literalmente, liberador. Douglas Adams nació en 1952 en Cambridge, Inglaterra, en un entorno que parecía diseñado para cultivar cerebros serios, y en el que él encajaba como una tostadora en una biblioteca. Desde niño mostró dos rasgos que nunca lo abandonarían: una imaginación desbordada y una incapacidad casi heroica para concentrarse en lo que los adultos consideraban importante. Mientras sus compañeros memorizaban tablas de multiplicar, él se preguntaba si las jirafas sabían que eran jirafas o si simplemente asumían que todos tenían cuellos ridículos. Ese tipo de pensamiento, inútil para aprobar exámenes, perfecto para escribir ciencia ficción absurda, marcó el tono de toda su vida. En la escuela era brillante, pero de forma intermitente, como un faro que se enciende y se apaga cuando quiere. Los profesores lo describían como asombrosamente inteligente cuando recuerda que está en clase. Era alto, torpe, distraído y con un sentido del humor que a menudo confundía a quienes esperaban respuestas serias. Más de una vez fue castigado no por interrumpir, sino por hacerlo con chistes demasiado buenos como para ignorarlos. Esa combinación de genialidad dispersa y sarcasmo precoz haría de él un candidato natural para Cambridge, aunque no precisamente para sus disciplinas más respetables. Allí ingresó al St. John's College para estudiar literatura inglesa, pero pasó tanto tiempo escribiendo sketches cómicos que apenas tocaba los libros del programa. Se unió a grupos teatrales universitarios y empezó a colaborar con otros estudiantes obsesionados con hacer reír. Uno de sus mayores orgullos de juventud fue lograr que sus textos llegaran a manos de algunos integrantes de Monty Python. No consiguió un puesto fijo en el equipo, pero llegó a coescribir algunos sketches sueltos, lo que ya era casi como tocar el Olimpo para un aspirante a humorista británico. Esta etapa universitaria fue crucial, porque reveló lo que sería su sello: una mente que se movía con naturalidad entre lo cómico y lo lógico. Adams podía construir argumentos impecables para llegar a conclusiones ridículas, o hilar frases absurdas que de pronto parecían profundamente sensatas. Era como si su cerebro se hubiera negado a elegir entre ser científico o poeta, y hubiera decidido sabotear ambas opciones desde dentro. No destacaba por su disciplina, pero sí por su capacidad de sorprender. Y eso, aunque nadie lo sospechaba aún, sería suficiente para cambiar el rumbo de la ciencia ficción. Cuando terminó la universidad no tenía un plan, tenía ideas, ocurrencias,
papeles garabateados y una fe casi infantil en que algo, en algún momento, encajaría. Y contra toda probabilidad encajó, de la forma más absurda posible. La historia de cómo Douglas Adams creó The Hitchhiker's Guide to the Galaxy parece, por supuesto, un chiste. Según él mismo contaba, la idea le llegó una noche de 1971, mientras viajaba por Europa con poco dinero, una mochila medio rota y un ejemplar de la guía del mochilero en Europa en la mano. Estaba tendido en un campo de Austria, mirando las estrellas y tomando cerveza, cuando pensó que sería útil tener una guía así, pero para el resto del universo. Una guía práctica, divertida y completamente absurda que te dijera cómo sobrevivir en cualquier planeta, y que además no se tomara nada en serio. Fue una ocurrencia pasajera, pero una que se quedó orbitando en su cabeza durante años, como un satélite con vocación de desastre. Después de graduarse, Adams pasó una década saltando de trabajo en trabajo: guionista ocasional, asistente de producción, colaborador en programas de radio, actor frustrado e incluso portero de hospital. La estabilidad y él parecían hablar idiomas distintos, pero en ese caos acumulaba algo más valioso: ideas sueltas, frases absurdas, imágenes cósmicas que apuntaban servilletas o trozos de papel, esperando algún día poder ensamblarlas en algo coherente, o al menos entretenido. Ese algún día llegó en 1977, cuando la BBC aceptó producir un programa de radio de ciencia ficción cósmica escrito por él. Nadie esperaba gran cosa. El propio Adams apenas tenía la mitad de los episodios planeados. Pero lo que salió al aire fue una explosión de sátira galáctica que desconcertó y fascinó a partes iguales. Personajes imposibles, tecnología inútil, civilizaciones ridículas y una voz narrativa que se burlaba de todo con una flema irresistible. Era ciencia ficción sin solemnidad, sin épica, sin manuales de funcionamiento, y justamente por eso resultaba tan original. El éxito fue inmediato y caótico. La serie pasó de ser una rareza nocturna a un fenómeno cultural, y Adams se vio obligado a transformar aquellos guiones dispersos en novelas. En 1979 publicó el primer libro de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, y allí la locura despegó. Bestseller instantáneo, traducciones a decenas de idiomas, hordas de fanáticos que citaban sus frases de memoria. Lo que había empezado como una broma privada se convirtió en una saga que redefiniría la ciencia ficción británica. El resto, como diría él mismo, fue improbable en el más alto grado, y apenas estaba comenzando. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy no era solo una novela, era un manifiesto cómico contra la lógica del universo. Douglas Adams no construyó un mundo coherente, sino una especie de museo del disparate cósmico, donde cada elemento parecía diseñado para ridiculizar nuestra obsesión con el sentido. En lugar de civilizaciones perfectas y leyes universales, creó planetas destruidos por burocracia, máquinas diseñadas para hacerte sentir culpable, puertas que suspiran con placer al abrirse, y robots tan deprimidos que logran contagiarle su tristeza a los ascensores. Era ciencia ficción, pero atravesada por un virus de ironía. La guía en sí, ese objeto ficticio que da nombre a la saga, simbolizaba esa filosofía. Era un dispositivo portátil que contenía toda la información del universo, escrita con desdén, sarcasmo y errores editoriales, como si Wikipedia lo hubiera redactado un becario eternamente borracho. Su consejo más célebre, Don't Panic, impreso en grandes letras en la portada, se volvió un mantra instantáneo para toda una generación. Mitad chiste, mitad filosofía existencial. Era el tipo de broma que hace reír primero y pensar después, y eso era precisamente lo que Adams buscaba. Cada página del libro era un desfile de ideas tan absurdas que terminaban siendo reveladoras. Ahí estaban el pez Babel, un pequeño organismo que se mete en el oído y traduce instantáneamente cualquier idioma, y cuya existencia, por supuesto, es usada como prueba de que Dios no existe. El número 42, respuesta definitiva a la gran pregunta sobre la vida, el universo y todo lo demás, aunque nadie recuerda cuál era la pregunta. Y Marvin, el androide paranoico, una inteligencia artificial tan avanzada que solo puede sentirse desesperadamente deprimida. Esos elementos no estaban ahí solo para provocar carcajadas. Eran sátiras disfrazadas de tonterías, espejos deformados de nuestras propias obsesiones humanas. Adams no usaba el humor para huir de la complejidad, sino para exponerla. Mostraba que cuanto más tratamos de imponerle sentido al universo, más ridículos parecemos. Su genialidad estaba en invertir la lógica. No decía que nada importara, sino que dado que nada parece tener sentido, podemos darnos el lujo de disfrutar el viaje. Era una comedia cósmica, pero con corazón filosófico. Un recordatorio de que reírse de todo no es cinismo, es supervivencia. La guía se convirtió así en mucho más que una historia. Se volvió un lenguaje compartido, un código secreto entre lectores que entendían que el universo puede ser absurdo, pero eso no lo hace menos fascinante. Y Douglas Adams, sin proponérselo del todo,
había fundado una religión laica del humor cósmico. Cuando Douglas Adams publicó la primera novela de Hitchhiker's Guide to the Galaxy en 1979, muchos pensaron que era el final natural de su historia, una rareza brillante nacida en la radio que había logrado colarse en las librerías. Pero Adams no era de los que siguen los caminos previstos, ni siquiera los caminos rectos. En lugar de detenerse ahí, decidió que su universo podía expandirse en cualquier dirección, sin preocuparse demasiado por la lógica ni por la coherencia. Y así, lo que comenzó como una serie de episodios sueltos, se convirtió en un fenómeno transmedia, mucho antes de que aquella palabra existiera. Primero vinieron los libros. Tras el éxito inmediato del original, escribió 4 secuelas más, cada una más absurda, ingeniosa y caótica que la anterior, hasta formar lo que él mismo llamó, con perfecta ironía, una trilogía en 5 partes. Cada entrega era una mezcla de sátira científica, nihilismo juguetón y humor verbal que bordeaba el surrealismo. Adams escribía como quien persigue mariposas con un lanzallamas, dejando un rastro de belleza, confusión y frases memorables. Su relación con los plazos era desastrosa. Los editores lo perseguían casi literalmente por Londres, pero el público lo adoraba. Luego vinieron las adaptaciones. La serie de radio original siguió produciéndose en nuevas temporadas y la BBC lanzó en 1981 una serie de televisión de bajo presupuesto que convirtió a Sappho Beeblebrox y Marvin el androide en íconos de culto. Más adelante llegaron cómics, obras teatrales, ediciones ilustradas, videojuegos, incluyendo uno con textos tan absurdos que parecía diseñado para frustrar deliberadamente a los jugadores. Y décadas después, una versión cinematográfica de Hollywood que Adams coescribió antes de morir y que se estrenó en 2005. Aunque la película no capturó del todo su tono, sirvió para presentar su mundo a una nueva generación, que terminó buscando los libros originales y enamorándose de ellos. Lo impresionante no es solo la cantidad de formatos, sino cómo su historia sobrevivió a todos ellos sin perder su esencia. La guía parecía inmune a las limitaciones de los medios. Funcionaba como libro, como radio, como serie, como juego, porque en el fondo no dependía de la trama, sino del tono. Era un universo donde lo importante no era avanzar, sino reírse de cada obstáculo en el camino. Y eso hizo que cada nueva encarnación, por fallida o extraña que fuera, alimentara el mito en lugar de agotarlo. Douglas Adams no planificó un imperio narrativo, lo improvisó, casi a regañadientes, mientras trataba de cumplir plazos que nunca cumplía. Pero el resultado fue algo que pocos escritores logran, una obra que dejó de pertenecerle para convertirse en territorio compartido, un parque de diversiones cósmico donde cualquiera podía entrar, siempre y cuando trajera una toalla. Aunque para el mundo Douglas Adams era el hombre de la guía, él mismo se sentía atrapado en ese título, como un viajero que perdió el último tren. Durante años, cualquier proyecto nuevo que intentara emprender era comparado con The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, y casi siempre salía perdiendo en esa comparación. Lo irónico es que Adams, a pesar de haber creado uno de los universos más imaginativos y expansivos de la literatura moderna, tenía una relación complicada, casi hostil, con el propio acto de escribir. Después de la 5ª entrega de la trilogía en 5 partes, decidió apartarse del universo de la guía y crear algo nuevo. Así nació Dirk Gently's Holistic Detective Agency, de 1987, la historia de un detective que resuelve crímenes basándose en la interconexión de todas las cosas, incluyendo gatos, fantasmas eléctricos y teorías cuánticas. Era en el fondo otra sátira de la lógica, disfrazada de novela policial, un misterio que avanzaba como un dominó en caída libre. El libro fue un éxito y dio lugar a una secuela, The Long Dark Tea Time of the Soul, donde Adams mezcló mitología nórdica, aeropuertos y rockstars caprichosos con la misma falta de respeto que aplicaba a todo. Pero incluso en medio de estos logros, su procrastinación se volvió legendaria. Era capaz de pasar semanas evitando escribir, reorganizando su escritorio, cambiando los nombres de sus archivos o duchándose compulsivamente para no enfrentar la página en blanco. Solía bromear diciendo, me encanta que me entreguen plazos, sobre todo el sonido que hacen al pasar de largo. Sus editores lo perseguían con desesperación y sus amigos contaban historias de encerronas, amenazas amistosas y cadenas de cafés para lograr que escribiera algunos párrafos. Esa resistencia casi patológica a producir nuevo material se convirtió, paradójicamente, en parte de su mito. Mientras otros autores eran alabados por su disciplina, Adams era celebrado por su caos creativo, como si el retraso fuera un ingrediente indispensable de su genio. Y tal vez lo era, porque cuando finalmente lograba sentarse a escribir, sus libros parecían contener semanas enteras de pensamiento comprimidas en cada frase. Su lentitud no venía de la pereza, sino de su obsesión por la perfección, y de su tendencia a perderse contemplando cualquier idea absurda que cruzara su mente. Incluso sus obras fuera de la guía seguían siendo profundamente adamsianas, impredecibles, burlonas,
llenas de digresiones brillantes que parecían no llevar a ningún lado, hasta que de pronto todo encajaba con un golpe de risa. Nunca dejó de pelear con el acto de escribir, pero cada vez que lo hacía, producía algo que nadie más podía haber escrito. Intentar describir el estilo de Douglas Adams es como intentar describir un terremoto con una regla. Es técnicamente posible, pero es inútil para entender lo que se siente. Su escritura parece caótica, pero detrás de cada frase hay un diseño quirúrgico, disfrazado de accidente. Era capaz de construir un argumento impecablemente lógico para llegar a una conclusión ridículamente absurda, y eso era precisamente lo que lo hacía irresistible. Su literatura no buscaba imponer orden al caos, sino demostrar que el caos, si se mira con suficiente ingenio, puede ser más lógico que cualquier sistema. Uno de sus recursos más característicos era la lógica invertida, tomar algo que damos por hecho y llevarlo a su extremo, hasta que se desplome por su puro peso. Así nacen artefactos como la máquina generadora de infinita improbabilidad, que permite atravesar el universo porque estadísticamente es improbable que no lo logre, o civilizaciones que destruyen la Tierra para construir autopistas espaciales, como si el cosmos fuera gestionado por un ayuntamiento incompetente. Es humor conceptual, pero disfrazado de sátira burocrática, y por eso funciona tan bien. No hace falta entenderlo todo para reírse, basta con reconocer el sinsentido. También era un maestro del humor deadpan, esa ironía seca que parece tomarse completamente en serio mientras describe disparates. No subraya los chistes, los lanza como si fueran hechos científicos indiscutibles. Decía que el secreto estaba en tratar las ideas absurdas con absoluta seriedad y las serias con absoluta ligereza. Esa estrategia produce un efecto brillante. El lector nunca sabe si se está burlando del universo o si simplemente lo está describiendo mejor que nadie. Lo más curioso es que entre toda esa sátira, Adams lograba colar momentos de filosofía pura. Reflexiones sobre la pequeñez humana frente al cosmos, la arbitrariedad de nuestras normas sociales, la incapacidad de entender el tiempo, la vida o el significado de las cosas. Pero en lugar de ofrecer respuestas, se limitaba a mostrar lo frágiles que son nuestras preguntas. Su literatura no pretende resolver el misterio del universo, pretende hacernos reír lo suficiente como para soportar vivir dentro de él. Ese equilibrio entre carcajada y vértigo es lo que lo vuelve único. Muchos escritores de ciencia ficción intentan asombrar, otros intentan hacer reír. Adams hacía ambas cosas a la vez y además lograba que el asombro y la risa parecieran la misma reacción. Leerlo es como mirar un eclipse con gafas de payaso. Parece ridículo, hasta que te das cuenta de que estás viendo algo gigantesco y te ríes porque no sabes cómo procesarlo. Aunque Douglas Adams parecía vivir con la cabeza en nebulosas absurdas, tenía otra faceta menos conocida, pero igual de visionaria. Era un tecnófilo entusiasta, casi obsesivo, y uno de los primeros escritores en tomarse en serio el impacto cultural de la tecnología digital, mientras se burlaba de ella con precisión quirúrgica. En una época en la que las computadoras personales parecían juguetes caros y el Internet era solo una fantasía vaga, Adams ya hablaba de un mundo interconectado, plagado de información inútil y con usuarios perdidos en ella como mochileros sin mapa. En otras palabras, predijo el presente, pero con chistes. Su fascinación por la tecnología era genuina y práctica. Fue uno de los primeros escritores en abandonar la máquina de escribir y pasarse a procesadores de texto cuando casi nadie confiaba en ellos. Escribía en una Macintosh cuando la mayoría seguía usando blocs de notas y colaboró con Apple en eventos y charlas, defendiendo la idea de que las computadoras no solo cambiarían la forma en la que trabajamos, sino también la forma en la que pensamos. Él era en el fondo un optimista digital, aunque con un escepticismo saludable hacia la manera en que los humanos arruinamos cualquier herramienta brillante que inventamos. Adams no veía la tecnología como un progreso lineal, sino como un caos disfrazado de innovación. En conferencias explicaba, con su característico sarcasmo, que todo avance pasa por 3 fases. Primero, se considera una locura, luego un lujo, y finalmente algo tan normal que nadie recuerda cómo vivíamos sin ello. Le divertía ver cómo la gente trataba cada nuevo gadget como una revolución, para después olvidarlo cuando llegaba el siguiente. Para él la tecnología no era ni sagrada ni heroica, era solo la versión más reciente de nuestra capacidad para complicarnos la vida con elegancia. Esa mirada crítica y juguetona lo llevó a explorar el impacto social de Internet mucho antes de que el mundo lo entendiera. Hablaba de redes globales de información, de inteligencias artificiales cotidianas, de dispositivos portátiles con acceso a todo el conocimiento del universo, justo lo que hoy llevamos en el bolsillo, y que él describía con un tono mezcla de entusiasmo y advertencia. Decía que el problema no sería conseguir información, sino sobrevivir al exceso de ella, sin perder el sentido del humor. Y tenía razón, en la era del ruido digital, su ironía parece más profética que nunca. Lo fascinante es que, aunque él amaba la tecnología, nunca dejó que lo deslumbrara. Sabía que ningún avance resuelve el vacío existencial,
Y por eso su obra sigue siendo tan actual, porque recuerda que incluso rodeados de dispositivos brillantes, seguimos siendo criaturas confundidas que buscan respuestas, y que a veces lo mejor que podemos hacer es reírnos de nuestra confusión. Medir el impacto cultural de The Hitchhiker's Guide to the Galaxy es casi tan inútil como intentar medir el tamaño del universo con una regla plegable. Se queda corta en todas las direcciones. Lo que Douglas Adams creó dejó de ser simplemente una saga de libros y pasó a convertirse en un idioma compartido. Un conjunto de símbolos, frases y bromas internas que miles de personas en todo el mundo reconocen al instante. Su obra no solo entró en las bibliotecas, se filtró en la cultura popular, en la tecnología, en la ciencia, en el lenguaje y sobre todo en la forma en que muchos entendemos el humor. El ejemplo más célebre es, por supuesto, el número 42. Lo que comenzó como una gran broma sin sentido se convirtió en un símbolo universal de lo absurdo. La respuesta a la gran pregunta sobre la vida, el universo y todo lo demás. Ingenieros, científicos, programadores y estudiantes lo han usado durante décadas como código secreto, guiño cómplice o simple forma de recordarse que incluso la lógica necesita un descanso. Ver un 42 escondido en una fórmula, en un videojuego o en un manual técnico es reconocer la huella invisible de Adams. Otro legado indeleble es el lema Don't Panic. Aparece en la portada de la guía ficticia como consejo práctico para los viajeros espaciales, pero terminó convertido en mantra vital para millones de lectores. Escribirse Don't Panic en la mano antes de un examen, llevarlo como sticker en una laptop o tatuarlo en la muñeca se volvió una forma silenciosa de decir, sí, el universo es caótico, pero podemos atravesarlo con calma y sentido del humor. Ningún otro autor ha logrado que una broma tipográfica se vuelva filosofía existencial. Y luego está el Día de la Toalla, celebrado cada 25 de mayo, cuando fanáticos en todo el mundo salen a la calle con una toalla al hombro, el objeto más útil que cualquier viajero interestelar puede llevar según la guía, como homenaje anual a Adams. Es uno de los tributos más extraños, encantadores y coherentemente incoherentes que ha recibido un escritor. Una fiesta global que no necesita explicación porque justamente nace de reírse de la necesidad de explicarlo todo. Su influencia también se extiende a generaciones de creadores, escritores de ciencia ficción que adoptaron su tono irreverente, humoristas que copiaron su lógica invertida, series que heredaron su mezcla de sátira y especulación científica, como Doctor Who, Futurama, The IT Crowd, Rick and Morty, e incluso científicos que confiesan haber elegido su carrera inspirados por su manera de convertir el universo en un juego. Adams demostró que la ciencia podía ser divertida, sin dejar de ser fascinante, y que el humor no resta profundidad, sino que puede amplificarla. El mayor logro de Douglas Adams quizás sea ese, haber convertido una broma privada en un código cultural planetario. Su guía nos enseñó que no hace falta entender el universo para disfrutarlo, y que si llevas una toalla y no entras en pánico, probablemente vas por buen camino. Douglas Adams vivía en una contradicción fascinante. Era un pesimista declarado, que hacía reír a todo el mundo. Tenía una visión profundamente escéptica del ser humano, de nuestras instituciones, de nuestra capacidad de razonar o de hacer algo coherente con toda la tecnología que acumulamos. Y sin embargo, en lugar de escribir desde el cinismo, lo hacía desde la alegría. Era como si su mensaje fuera así, todo es un caos sin sentido, pero qué divertido resulta intentarlo de todas formas. A diferencia de muchos autores que convierten el absurdo en tragedia, Adams lo transformaba en celebración. Sabía que el universo es demasiado grande y nosotros demasiado pequeños como para esperar que todo encaje, y que pretender controlarlo todo solo genera frustración. En lugar de resistirse al caos, prefería surfearlo con una sonrisa. Por eso, sus personajes rara vez ganan, sobreviven, improvisan, comentan el disparate mientras pasa. No conquistan galaxias, apenas consiguen una toalla limpia. Y eso es exactamente lo que los hace entrañables. No buscan sentido, solamente buscan té caliente. Esa mezcla de desesperanza intelectual y entusiasmo vital lo hacía profundamente humano. Podía hablar de la muerte térmica del universo y segundos después reírse de una puerta que suspira de placer. No porque trivializara lo primero, sino porque entendía que quedarse atrapado en el vértigo cósmico es inútil. Su forma de mirar la existencia era casi terapéutica, aceptar que somos insignificantes y precisamente por eso libres para disfrutar del viaje. Muchos lo leyeron como un nihilista disfrazado de humorista, pero en realidad era todo lo contrario. Era un optimista que no se engañaba. Su humor no negaba el vacío, lo abrazaba. Decía que la vida no tiene un sentido intrínseco y lo planteaba como una buena noticia, porque eso significa que podemos inventar uno propio. Su risa era un escudo, pero también una brújula. No ocultaba el caos, lo señalaba y luego nos invitaba a bailar alrededor de él. Esa paradoja, la de reírse mientras se hunde el universo, es lo que mantiene viva su obra.
Porque en un mundo que a menudo se toma demasiado en serio a sí mismo, Adams sigue recordándonos que tal vez el acto más sensato, el más lúcido y el más profundamente humano sea soltar una carcajada. Douglas Adams no dejó un sistema filosófico, ni una mitología épica, ni siquiera una saga de héroes inmortales. Dejó algo mucho más útil, una forma de mirar el mundo sin que se nos desmorone encima. Su obra no intenta domesticar el caos ni ofrecer consuelo prefabricado. Simplemente nos enseña a observar el absurdo y, en lugar de asustarnos, reírnos de él. Esa puede parecer una ambición pequeña, hasta que uno intenta sobrevivir un solo día en este planeta sin perder la calma. Por eso sus libros no envejecen, porque no hablan de tecnología ni de modas, sino de nuestra desconcertante costumbre de buscarle sentido a lo que probablemente no lo tiene. Y porque nos recuerdan que si vamos a fracasar con esa búsqueda, al menos podemos hacerlo con ingenio, con curiosidad y con una toalla al hombro. Su mensaje no es que el universo sea absurdo, sino que siendo absurdo, aún merece nuestra risa. Tal vez esa sea la lección más poderosa que dejó Douglas Adams, que pensar el cosmos con seriedad es agotador, pero pensarlo con humor es un acto de esperanza. Que reír no es ignorar el caos, sino aprender a caminar dentro de él. Y que mientras existan libros capaces de hacernos soltar una carcajada justo cuando más lo necesitamos, el universo, aunque incomprensible, valdrá la pena. Gracias.